Es importante recordarles a todos que estamos también transmitiendo a través de la plataforma streaming y a través del canal del Poder Judicial para aquellos que quisieran traspasarle este seminario a sus compañeros que no pudieron conectarse a la plataforma Zoom, se pueden conectar a través del streaming y el canal del Poder Judicial. Tal como les señalé, vamos a entrar ahora al segundo panel de esta mañana, que será moderado por la señora Erika Mayra. Erika es abogada de la Pontificia Universidad Católica, se desempeñó como fiscal de delitos sexuales y violencia intrafamiliar de la Fiscalía Metropolitana Sur. Actualmente se desempeña como gerente de la División de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional y es la representante y coordinadora del Ministerio Público en la Subcomisión de Implementación de la Ley 21.057. Los panelistas que ustedes podrán ver en este panel de investigación son Yasna Rojas Díaz, es psicóloga de la Universidad de Valparaíso, se ha desempeñado como psicóloga en centros de diagnóstico y terapéutico, en centros de reparación de maltrato grave y abuso. Desde el año 2005 se desempeña como psicóloga en la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público y es entrevistadora acreditada de la ley. También podrán ver y escuchar a Nicole Pinto Inostroza. Ella es cabo segundo de Carabineros, trabaja desde hace 4 años como investigadora de diferentes delitos y organizaciones criminales en la sección OS9 de Carabineros de la ciudad de Antofagasta. Es entrevistadora e intermediaria judicial acreditada de la Ley 21.057. También estará dentro de nuestro panel Flor Fernández, que es trabajadora social de la Universidad de Valparaíso. Actualmente se desempeña en el programa de apoyo a víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, encontrándose a cargo de la implementación de la Ley 21.057. Flor es instructora y entrevistadora acreditada de la ley. Asimismo estará Carmen Gloria Manríquez, abogada de la Universidad Diego Portales, desde el año 2003 al 2005. Es abogada, trabaja en la Fiscalía de Talca como fiscal y se desempeña también cooperando en las entrevistas investigativas que se desempeñan en dicha fiscalía. Pablo Riquelme Benavente es subcomisario de la Policía de Investigaciones de Chile y entrevistador acreditado. Durante su carrera policial se ha especializado en delitos sexuales, trata de personas y tráfico de migrantes. Desde el año 2014 se desempeña en la Brigada Investigadora de Trata de Personas en la ciudad de Iquique. Le vamos a dar el pase a Erika Mayra, quien va a moderar este panel, y recordarles que en la medida que se vaya generando la discusión en el panel, les solicitamos que sus preguntas las puedan hacer a través del chat, del icono de preguntas y respuestas, donde algunas se van a responder por los panelistas y otras serán respondidas por quienes estamos también cooperando en la respuesta de las preguntas. Así que muy bienvenida, Erika. Gracias, Carolina. Muy buenos días a todos y a todas. Es un placer para mí tener el agrado de conducir este panel que se va a centrar fundamentalmente en el impacto de la entrevista investigativa, ¿cierto?, en la investigación de los delitos graves que afectan a los niños, niñas y adolescentes que están establecidos en el artículo 1 de esta ley, ¿no es cierto? Los delitos sexuales en su mayoría, delitos violentos y otros delitos graves como tráfico ilícito de migrantes, secuestro y trata de personas, entre otros. Vamos a través de una presentación, contextualizar brevemente de lo que se trata este panel. Entonces, nos encontramos ya, como habíamos escuchado recién, ¿no es cierto?, de parte de nuestras compañeras panelistas, en la etapa de denuncia. Producida la denuncia, ¿no es cierto?, existe un lapso máximo de 8 horas donde esta denuncia debe ser comunicada a la Fiscalía. Y entonces, dentro de lo que eso ocurre, vamos a conversar en este momento. No sin antes hacer un hincapié que nos parece fundamental para que todos podamos sumarnos y comprender la importancia de este cambio. La Ley 21.057 lo que hace es crear condiciones específicas para la igualdad sustantiva de los niños, ¿no es cierto?, versus la igualdad formal. Esto es no una mera declaración de igualdad, sino que realiza acciones positivas muy concretas para que los niños puedan ver el partido, como se ve en esta imagen, ¿no es cierto?, cómo aparece en el lado derecho. Si ustedes se fijan, podríamos graficar en el lado izquierdo el proceso penal que había antes, ¿no es cierto?, estaba diseñado para adultos,
Por lo tanto, quizás aquellos niños con más condiciones o más maduros quizás podían participar del proceso penal, podían ver lo que ocurría y ejercer sus derechos en cierto modo, ¿no es cierto? Pero habían otros que no. Y lo que hace esta ley es, por ejemplo, poner estos cajoncitos para permitir que todos los niños, niñas y adolescentes puedan efectivamente participar. Y si le pusiéramos nombre a los cajoncitos, podríamos poner aquí, en el primero, sala de entrevista investigativa, en el segundo, entrevistador, en el tercero, entrevista propiamente tal, ¿no es cierto? O lo que vamos a ver en el tercer panel después, que no se los voy a adelantar. Entonces, esta ley genera, como vimos también en los que pusieron en el primer panel, un enfoque de derechos. Los niños son personas en igualdad de condiciones que nosotros, y tienen derecho al acceso a la justicia. Además, todo esto con la fundamental misión de prevenir la victimización secundaria. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo la ley hace esta magia, ¿no es cierto?, de avanzar en la igualdad sustantiva de los niños? Bueno, crea entonces una diligencia nueva y especial que se llama entrevista investigativa videograbada, de la que vamos a conversar en este panel. Aquí ustedes ven que se produce esta entrevista investigativa videograbada en la etapa de investigación. Además, la ley limita toda aquella otra diligencia que requiera interacción con los niños, niñas y adolescentes, y debe justificarse si es que se va a necesitar alguna diligencia adicional en este sentido. La siguiente, por favor. Bueno, conocida la denuncia, ¿cierto? La ley indica que el fiscal, dentro de las 24 horas siguientes de que toma conocimiento, debe decretar diligencias de investigación y medidas de protección para poder responder, ¿no es cierto?, a la situación de riesgo de ese niño. Dentro de las entrevistas investigativas, dentro de las diligencias, ¿no es cierto?, puede decretar la entrevista investigativa video grabada, y lo que se produce en los hechos es que el fiscal, si lo estima pertinente, decreta la entrevista investigativa. Para saber si es posible realizar la entrevista investigativa, debe realizarse antes, por disposición de la ley, algo que se llama evaluación previa. Esto es algo nuevo que esta ley inserta y que permite evaluar si el niño está disponible y en condiciones físicas y psíquicas para participar en la entrevista investigativa. Esta evaluación, dice la ley expresamente, solo puede ser realizada por los funcionarios de las unidades regionales de atención a víctimas y testigos de la Fiscalía de Chile. Si el niño se encuentra disponible, por lo tanto, se produce el agendamiento con fecha y hora para realizar la entrevista investigativa videograbada por un entrevistador que se designa al efecto y en una sala específica. La siguiente, por favor. ¿Quién es el entrevistador? El entrevistador es un funcionario, ya sea de la Fiscalía o de las policías o del Ministerio del Interior, que está especialmente formado a través de un curso inicial de formación especializada y que además posteriormente se somete de manera permanente a un programa de formación continua para mantener sus habilidades. ¿Qué aprenden estos cursos? La técnica y la metodología de entrevista investigativa videograbada, que más adelante nos va a comentar Flor y también Nicole. Entonces, en este espacio, ¿no es cierto?, aprenden además los lineamientos para la intermediación judicial, de la que va a hablar el módulo 3. Estas personas, una vez que han cumplido con el curso inicial de formación especializada, las instituciones remitimos sus antecedentes al Ministerio de Justicia, quien procede a realizar la acreditación previa comprobación, ¿no es cierto?, de sus requisitos, que están todos establecidos tanto en la ley como en el reglamento de la ley 21.057. La primera acreditación tiene un lapso de duración de 1 año 3 meses, y luego deben volver a reacreditarse, y las siguientes reacreditaciones duran 2 años 3 meses. Es como el carnet de conducir de un entrevistador, que necesita siempre estar siendo observado para la mantención de sus habilidades en beneficio de los niños, niñas y adolescentes. Adelante, por favor. Bueno, la entrevista investigativa videograbada además se hace en una sala de entrevista, no en cualquier lugar. De este modo también la ley, como decíamos antes, en estos cajoncitos que crea, ¿no es cierto?, crea la figura del entrevistador, alguien especialmente capacitado para hablar con ellos. También se va a hablar de hechos y participación de un delito, que es el objetivo de la entrevista investigativa,
en un lugar especial que garantice condiciones de privacidad en la interacción con el niño, resguarden su seguridad, permitan controlar la presencia de participantes y sean tecnológicamente adecuadas para producir la entrevista video grabada. De alguna forma, es un espacio que permite que el niño se encuentre en mejores condiciones, tranquilo, no asustado, para participar en esta diligencia. Los estándares de esta ley, de estas salas, están establecidos en la ley y el reglamento, en los artículos 12 y 13. Para realizar la disposición de salas a través del territorio, se ha realizado un convenio de uso de salas, esto es, las instituciones, Carabineros, PDI, Fiscalía y Poder Judicial han dispuesto salas de entrevista investigativa para que en cada lugar, lo más posible, los niños puedan realizar sus entrevistas. Y hemos realizado un convenio de uso de salas que nos permite ponernos de acuerdo en los aspectos operativos para usar las salas de entrevista. Adelante, por favor. Aquí pueden ver una sala de entrevista investigativa, aquí observan una de las cámaras que se requiere para la videograbación, aquí está la otra, aquí están los micrófonos, la ventana, la puerta de seguridad, el piso. Todos estos elementos que ustedes ven en esta fotografía están especialmente establecidos en el reglamento como hemos conversado. La siguiente, por favor. Aquí también pueden observar la sala de observación, desde donde el encargado de sala para el soporte tecnológico de la entrevista investigativa observa que ésta se produzca en excelentes condiciones, que se esté grabando efectivamente la entrevista investigativa, y también desde esa sala el fiscal del Ministerio Público puede observar el desarrollo de la entrevista investigativa que ha decretado. En la sala de entrevistas solo está presente el entrevistador, el niño, niña o adolescente y eventualmente de manera excepcional alguien que fuera necesario para facilitar la interacción, por ejemplo, un intérprete en lenguaje de señas o en otro idioma cuando el niño así lo requiere. Adelante, por favor. Bueno, finalmente mostrarles de alguna manera un cierto flujo, y si uno pudiera mirar qué es lo que trasunta detrás de esta imagen, uno tendría que aquí poner los rostros de los jefes de las unidades de víctimas y testigos de la Fiscalía de Chile, que coordinan para que todo esto que ustedes ven acá se pueda realmente realizar. El fiscal decreta la entrevista investigativa, ¿cierto? El jefe de URAVIT coordina entonces la designación del entrevistador que va a realizar esa diligencia que ha decretado el fiscal. Debe coordinarse además dónde se va a realizar, entonces cuál es la sala de entrevista que se va a ocupar en el caso concreto. Tiene que estar allí el encargado de sala, que puede ser tanto de la Fiscalía como de las policías, que prestan además una colaboración muy importante en esta materia, y también el fiscal en muchos casos, o si no, una dupla técnica y jurídica, realizan la observación de la entrevista investigativa. Adelante, por favor. Bueno, solamente para que tengan un parámetro, y como dijeron nuestras autoridades, se han realizado un total de 1.401 entrevistas investigativas desde su entrada en vigencia hasta el 31 de octubre de 2020, y ahí también ustedes pueden ver el detalle regional. Adelante, por favor. Eso es respecto de la contextualización de este módulo. Ahora les queremos contar que este módulo se va a desarrollar en dos bloques. En el primer bloque vamos a contar con la participación de la cabo segundo, doña Nicole Pinto, quien nos va a exponer sobre la formación de los entrevistadores, sus desafíos y la rigurosidad de la técnica. Y en segundo término, doña Flor Fernández del Ministerio del Interior, quien nos va a contar sobre las ventajas de la técnica de entrevista investigativa videograbada. En el segundo bloque van a participar los otros tres panelistas para hablarnos ya directamente de la entrevista investigativa como diligencia de investigación. Entonces, adelante, Nicole. No te escuchamos, Nicole. ¿Ahora sí? Bueno, buenos días a todos los presentes. Bueno, les voy a contar un poquito de mi experiencia y los desafíos con respecto a este curso que realicé como entrevistadora. Antes de especializarme como entrevistadora, no sabía cómo tomar una declaración o una entrevista a un niño, niña o adolescente que había sido víctima de un delito. Entonces, esta especialización me ayudó
hacer un cambio en cómo realmente debo realizar esta entrevista para no causar victimización secundaria al niño y obtener obviamente información valiosa para la investigación. Con respecto a la formación que recibí, debo decir que es un proceso exclusivo donde contamos con personas especializadas y comprometidas en el tema, donde el minuto uno nos cambia la perspectiva de la forma tan monótona que uno tiene o acostumbra a preguntar al momento de realizar una denuncia o una entrevista. Entonces, esto especialmente es por la rutina de nuestro trabajo diario que vivimos. Este curso pasamos por diferentes tipos de clases, ¿ya? Donde abordamos temas jurídicos, el desarrollo cognitivo del niño, niña y adolescente, aprendemos un protocolo de trabajo y también realizamos entrevistas simuladas y de igual forma intermediaciones judiciales. Bueno, también este curso es súper exigente, donde uno tiene 15 días para formarse inicialmente, ¿ya? Y después quedamos en un proceso de formación continua donde nuestros instructores nos ayudan a superar algunas debilidades algunas debilidades que aún podamos tener. Lo importante de esto igual es el cambio de paradigma, ¿ya? Donde uno aprende de preguntar de forma distinta o de forma diferente para que el niño, niña, adolescente nos puedan entender y que ellos se sientan escuchados y no atacados con miles de preguntas que uno acostumbra a realizar. El objetivo de esta ley es que a través del protocolo podamos reunir la información importante del tipo penal para la investigación, pero evitando la victimización secundaria del niño para poder resguardar su integridad. Este trabajo o este proceso de entrevistadora es voluntario. Yo elegí de forma voluntaria formarme como entrevistadora y cada día es un desafío súper importante porque se suma a nuestras funciones de trabajo, en mi caso como investigadora que pertenezco a la, a la sección nacional de Antofagasta. Entonces es un cargo más una carga más de trabajo, ¿ya? Una carga más de responsabilidad que no es menor trabajar con los niños o adolescentes. Y a pesar de todos estos desafíos y que uno cada día va aprendiendo más, es una experiencia súper bonita y yo, por mi punto de vista, me siento orgullosa de pertenecer o ser una entrevistadora más a nivel nacional. Entonces, igual los insto a las personas que están formando ahora nuevamente que se interioricen y que a pesar de estos desafíos es una experiencia súper súper bonita. Bueno, y ahora formo igual parte de una comunidad de entrevistadores de mi institución, entonces también es algo más grande que es un sistema que protege a los niños, niñas y adolescentes, donde tratamos, ¿cierto?, de hacer las cosas de la mejor forma posible, de darnos ánimo y motivación, porque no es fácil escuchar los relatos de los niños o verlos muchas veces sufrir. Independiente de las instituciones que conformamos, el objetivo es uno solo y es evitar la victimización secundaria del niño y obtener mejor y mayor información en la investigación. Bueno, y llevo más de 2 años como entrevistadora, entonces igual es uno de los casos que me llamó en particular la atención. Fue de una niña que iba acompañada de su osito, ¿cierto? Ingresamos a la sala, empezamos a realizar este protocolo, ¿cierto? De inicio a fin, y igual obviamente de primera ella iba tímida, y en el momento del rapport que iniciamos, ahí ella se soltó, y fue súper súper motivante igual porque ella súper contenta, contaba lo que más le gustaba, que era cantar, y se puso a cantar, a bailar, independiente de lo que ella había pasado. Después terminamos, ¿cierto?, la entrevista, todo. Bueno, yo me fui de la sala y ella quedó esperando a la persona de Uravit que la fuera a buscar. Y después yo tuve acceso a esta entrevista y por eso lo cuento, porque después cuando yo me fui, ella le hablaba a su osito y le decía qué fue entretenido, qué le había gustado,
que quería ir nuevamente, que le gustó haber cantado y le seguía hablando su osito de que ella le había gustado. Entonces, eso para uno como entrevistador es súper satisfactorio porque a pesar de lo que ella pasó, independiente que ella tenía que haber contado un relato súper doloroso para ella, a pesar de eso, ella se sintió escuchada. A pesar de eso, a ella le gustó. Entonces, esta etapa, a pesar de eso, igual tiene experiencia súper bonita y uno se siente orgulloso igual de pertenecer y ser, eh, no sé, ser integrante de esta nueva ley. Y eso. Muchas gracias, Nicole, por tus palabras. Efectivamente es un orgullo para muchos y es muy lindo también que hayan comunidades de entrevistadores. Ahora queremos conversar entonces con Flor Fernández del Ministerio del Interior, que nos va a hablar sobre la metodología de entrevista investigativa videograbada. Flor. Muchísimas gracias, Erika. Buenos días a todos. Hoy quiero partir, les quiero hablar respecto a una usuaria muy querida que tuve, a quien le daremos el nombre de Mabel, de 8 años de edad. Su hermano de 22 había sido víctima de delito sexual de parte de su padrastro por años. Él de alguna forma pensaba que era normal lo que ocurría, hasta que su polola le hizo ver lo contrario y que era importante denunciar, descubriéndose en la familia que también el otro hermano, de 16 años, había sido acosado sexualmente, logrando zafarse. Y se empezaron a generar sospechas si también había sido víctima Mabel. Su madre extranjera estaba deshecha, iniciándose su transitar por las instituciones, más de 5 cuando llegaron a nuestro centro. Mabel ya al ingresar presentaba alucinaciones auditivas, visuales, decía que su padre, quien ya no vivía con ellos, la miraba y llamaba desde la puerta de su pieza. También tenía terrores nocturnos, pesadillas, por lo que comenzó a dormir a sobresalto en la misma cama de la mamá y con la luz encendida. Cada vez tenía menos ánimos de jugar, dejando de ir a la escuela. Su madre se sentía sin esperanza. Su transitar por nuestro centro comenzó a ser más frecuente, 1, 2 y hasta 3 veces a la semana. Estas pueden ser algunas consecuencias del haber sido víctima de un delito violento, generando un tremendo impacto negativo y que afecta muchas veces todas las áreas de la vida de esa persona. Este daño, como lo pudimos ver, es vivido también por su familia, sus amigos y su comunidad. Y si generalmente esto no lo sabe manejar un adulto, imagínense cómo pasa con un niño, niña o adolescente. ¿Cómo nos hacemos cargo de ellos cuando son afectados por un delito? En mis más de 15 años trabajando en centros de atención reparatoria, he podido ver que los niños, niñas y adolescentes, al verse vulnerados gravemente en sus derechos, además de sobrevivir a ese evento, están encadenados a tener que revivirlos una y otra vez. ¿Por qué? Porque el sistema así lo determinaba. En cada interrogatorio, ya sea en la denuncia, toma de declaración, juicio o incluso en el bien intencionado interrogatorio de la profesora, el médico, la autoridad de la comuna y otros muchos más, bueno, queriendo ayudar, ¿cierto?, contribuían a que se presentaran nuevamente en estos niños y adolescentes todas las sensaciones, el terror, la angustia, el dolor y la sensación de indefensión que vivieron al momento del delito. Y a esto se sumaba el hecho que cada vez que revivían este nuevo evento, por supuesto por desconocimiento de estas personas bien intencionadas, dejaban una huella contaminando el relato de ese NNA, presentándose después inconsistencia, por lo que los fiscales necesitaban aún más pruebas para aclarar si era viable o no de que se llegase a juicio, ya que su denuncia inicial no expresaba lo mismo que en su última declaración, generándose por tanto y como consecuencia de su paso por las instituciones, en innumerables NNA, al llegar a la atención reparatoria, su principal motivo de consulta, incluso por sobre las consecuencias negativas del mismo delito, era superar la victimización secundaria. Al parecer algo no estábamos haciendo bien. ¿Y cuál era el resultado? NNA expuesto a victimización secundaria con largos procesos penales que fracasaban, donde no se lograba llegar a probar el delito, quedando el agresor impune y la víctima con una desconfianza en las instituciones tremendamente difícil de poder superar. Bueno, antes de la ley 21.057, este era el escenario. ¿A quiénes beneficiaban? Ustedes tienen la respuesta.
pero con la puesta en marcha de la Ley 21.057 y el compromiso de todas las instituciones para asegurar el resguardo que los NNA deben tener antes y durante el paso por el proceso penal, evitamos revivir las experiencias traumáticas y desde ahí se inicia la superación del delito. De esta manera, la entrevista investigativa videograbada viene a evitar el innumerable número de interrogatorios, previniendo la victimización secundaria. Se obtiene mejor información para investigar, para adoptar medidas eficaces de protección, siendo los procesos eficientes y oportunos. Y ahora, para que podamos entender, les intentaré explicar de la manera más simple en qué consiste la entrevista investigativa videograbada. Cuando un NNA está disponible para realizarla, se coordina la entrevista citándolo junto con su adulto responsable. Entonces, una vez que ya se encuentra el entrevistador y el NNA en una sala especial, como ya habíamos visto, con todos los implementos tecnológicos dispuestos para que quede la entrevista videograbada, se inicia la entrevista con una etapa previa. Lo que se busca en este primer momento es generar confianza y darle seguridad al NNA. Se le entrega información explicándole que está en una sala especial y cómo se compone esa sala. También se acuerdan reglas para generar un marco en el cual se va a desarrollar la entrevista o la conversación como se le señala. Luego, y siempre en un lenguaje simple, se le pregunta al NNA sus intereses, las cosas que le gusta hacer. De esta forma generamos el rapport, como se denomina este momento, que es una especie de vínculo neutral, donde el NNA se siente escuchado a través del lenguaje verbal y no verbal, y puede expresarse de manera espontánea. Posteriormente, para conocer aún más cómo SNA se comunica, el lenguaje que maneja y llegar a sus recuerdos, se desarrolla la memoria episódica, que es la memoria basada en los recuerdos de vida. Se preguntan vivencias anteriores a ese momento, como por ejemplo, todo lo que hizo el día de ayer. Y se formulan preguntas que van dando la pauta de la manera en que se preguntará más adelante, ya en la fase de investigación. De esta forma, el entrevistador guiará la formulación de preguntas en base a su etapa del desarrollo y lo que logre evaluar de las características de ese niño, niña o adolescente. Una vez que ya se ha realizado todo lo anterior, se introduce la llamada etapa sustantiva, que es donde se indagan sobre los hechos, el delito ocurrido. Se pregunta respecto al motivo por el cual vino a hablar y donde el entrevistador asume un rol más bien pasivo, realizando preguntas que invitan al relato espontáneo y libre, con el propósito de no incorporar nada que el niño o niña no haya señalado para no contaminarlo, así también obtener más y mejor información y teniendo mucho cuidado de resguardar su integridad psíquica, física y emocional, realizando para esto un monitoreo constante. De esta forma, si el NNA se siente cansado o abrumado, se le da la posibilidad de generar una pausa para retomar luego de unos minutos. Una vez que se ha obtenido la información que orienta la investigación, pasando por las distintas variables, como por ejemplo medios comisivos, lugar, fecha, posibles víctimas, por nombrar algunos. Y me detengo acá para relevar este punto, ya que se hace sumamente importante la coordinación interinstitucional, puesto que para obtener la mayor cantidad de información y la entrevista sea realmente efectiva, el entrevistador, ya sea de Fiscalía, las policías o Ministerio del Interior, siempre trabaja con una dupla técnica de Fiscalía que está en la sala de grabación y que están atentos a indicar qué aspectos faltan por preguntar. Bueno, volviendo a la entrevista, llegamos finalmente al no menos importante cierre, el que tiene como objetivo que el entrevistador logre que el NNA se conecte nuevamente con aspectos que lo dispongan a un estado más positivo, recordándole, por ejemplo, alguna actividad que le guste hacer. En lo posible se revisa un cierre para que el NNA se vaya con la sensación de haber venido a hablar sobre las cosas que le gustaban y no sobre el delito, como nos decía la entrevistadora Nicole. La entrevista investigativa videograbada es una técnica validada a nivel internacional y en mi experiencia como entrevistadora y como profesional de la atención reparatoria, he sido testigo de las ventajas que se logran con la aplicación de la AIB y de lo que se puede obtener sin dañar al NNA, previniendo de esta forma la victimización secundaria y obteniendo mejor información, más precisa y confiable, que sin lugar a dudas favorece la etapa de investigación y los procesos penales posteriores.
Por tanto, frente a la pregunta inicial, ¿cómo nos hacemos cargo de nuestros NNA cuando son afectados por un delito? Respondo que en mi rol de entrevistadora estoy contribuyendo a hacerme cargo de este hecho, junto con otras entrevistadoras que forman parte del Ministerio del Interior en su rol garante, así como de las instituciones titulares como es Carabineros, Policía de Investigaciones y Ministerio Público. Y me siento honrada de pertenecer a esta comunidad de funcionarios tan valiosos, los que pese a tener ya una alta carga laboral, han generado varias estrategias, se han coordinado interinstitucionalmente y se han preparado para llevar esta linda tarea adelante, donde la mayor recompensa es ver a nuestro NNA superándose de una experiencia traumática, sin tener que pasar la tan horrible experiencia de revivir el delito una y otra vez. Por último, y para terminar, tenemos un gran desafío, el también generar estrategias para mantener la motivación de la comunidad de entrevistadores, cuidarlos y tengan acceso a una formación constante, ya que el aprendizaje para desarrollar una AIB nunca se acaba, y una mala entrevista no le sirve a nadie. Es una pérdida de tiempo, recursos, dinero, y el seguir repitiendo una historia que no queremos. Agradezco el espacio y la atención. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Flor, por tu excelente presentación, tu experiencia. Y ahora continuamos con el segundo bloque, que es el referido ahora directamente a la entrevista investigativa en el entorno, ¿no es cierto?, de una investigación concreta. ¿Qué es lo que pasa? Se toma conocimiento de esta denuncia, ¿no es cierto?, el fiscal decreta la entrevista investigativa y ahora Yasna Rojas Díaz, de la Fiscalía Regional del Maule, nos va a contar, siendo ella de Uravit, cómo se realiza la evaluación previa a la entrevista investigativa. Adelante, Yasna. Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por invitarnos a participar en este seminario. Y tal como Erika señalaba, voy a compartir con ustedes la experiencia de cómo hemos implementado en la séptima región el hito de la evaluación previa a AIB, esperando, por supuesto, que esta experiencia les sea de utilidad. La evaluación previa es uno de los momentos a lo largo del proceso en el que se recoge la libertad y la voluntad y libre consentimiento del NNA para participar en la diligencia y las condiciones físicas y psíquicas en las que se encuentra. Esta evaluación se efectúa antes de la realización de la EIB y su resultado le permite al fiscal tomar una decisión acerca del momento y oportunidad en que la diligencia debe efectuarse. En principio, todos los niños están disponibles y la EIB se efectuará en el más breve plazo posible, salvo que hayan condiciones especiales o excepcionales que impidan su participación. La evaluación previa precisamente recoge esas condiciones para definir si el niño está disponible o no para participar en la EIB. Quiero contarles que yo pertenezco a una unidad, tal como Erika decía, la URAVIT, que es la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos. Somos un equipo compuesto por nuestra jefa, que es abogada, trabajadores sociales, psicólogos y también los funcionarios que brindan el apoyo administrativo. Nuestra labor es brindar orientación, apoyo, protección a víctimas y testigos en causas que mantenemos vigentes en la Fiscalía y, por supuesto, también asesorar a los fiscales en materia que no son de su especialidad. Bueno, somos precisamente los profesionales URAVIT los encargados de efectuar esta evaluación previa. Y nosotros en la séptima región definimos que sería este mismo profesional el que se haría cargo de la atención de este NNA desde la mirada o el modelo de atención a menores de edad. Esto es un modelo que ya existía antes de entrada en vigencia de la ley y que brinda un marco respecto a la atención que otorgamos a todos los menores de 18 años víctimas de delitos sexuales y violencia intrafamiliar. Por lo tanto, el profesional URAVIT evalúa la disponibilidad para EIB, efectúa la evaluación de riesgo, implementa medidas de protección autónomas si proceden, y efectúa la derivación y coordinación con la red psicosocial. Nosotros no efectuamos ni diagnóstico ni tratamiento, y en los casos en que consideramos que los niños requieren tratamiento reparatorio, los vinculamos con los diferentes centros de la red. El proceso de evaluación previa se inicia cuando se decreta la diligencia, y consecuentemente a ello se solicita la evaluación. La jefa URAVIT toma conocimiento de esta solicitud y le asigna el caso a un profesional. En ese momento se inicia para nosotros como profesionales este proceso.
Acá me gustaría contarles que nuestro equipo desarrolló un trabajo interno para unificar criterios y concordar una mirada que orientara la toma de decisión. Hubo un tremendo trabajo previo de preparación, una etapa piloto que nos permitió modificar los aspectos que considerábamos débiles. En este proceso, lo primero es la revisión de todos los antecedentes con los cuales contamos. La denuncia que contiene el formulario de factores de riesgo, el formulario de grave vulneración de derechos de NNA, informes previos si los hubiera, otras denuncias asociadas a este niño, entre otros aspectos. Luego se efectúa el contacto con el adulto y o el NNA, momento en el cual se evalúa la disposición del niño, su voluntariedad para participar y las condiciones de su estado físico y psíquico. Con un lenguaje acorde a su etapa de desarrollo, se le explica en qué consiste la entrevista, dónde y cómo se efectuará, sin abordar aspectos relativos a los hechos denunciados por la participación. La gran mayoría de niños sabe de la existencia de la denuncia, y si efectúan preguntas acerca de qué se trata o qué se les va a preguntar, se le contesta con verdad, de forma simple y concreta. Queremos hablar contigo acerca de las cosas que te han sucedido. Tenemos una causa de la fiscalía y queremos conversar contigo, por ejemplo. Interesa que el niño entienda acerca de la EIB, cómo ésta se va a desarrollar, que se usará una sala especial, que habrán cámaras, micrófonos, entre otros elementos. En caso de niños muy pequeños, 3 o 4 años, por ejemplo, esta voluntariedad y la valoración del estado psíquico y físico se efectúa principalmente por medio del adulto responsable. En nuestra experiencia, la mayor parte de adultos otorga credibilidad al relato, están dispuestos a cooperar en el proceso penal y es posible efectuar con ellos un trabajo cooperativo para tomar una decisión. El contacto es telefónico o presencial, pero nosotros hemos privilegiado el contacto telefónico, obteniendo muy buenos resultados. Además, esta evaluación puede implicar más de un contacto. Cada niño tiene condiciones que le son propias y requiere un tiempo que le es particular. Esto no es un checklist, sino una valoración de varios aspectos que en su conjunto permiten la toma de decisiones. En la medida en que miramos a este NNA como un sujeto capaz de recibir y comprender la información, que es capaz de expresar su voluntad de participar o no, evidentemente la voluntariedad es central a la hora de definir si está o no disponible. Por ejemplo, en un caso de Carmen Gloria, en la primera evaluación previa se observó que la niña tenía un severo deterioro emocional y la propia niña dijo no estar dispuesta a participar. Se le vinculó a un proceso de terapia reparatoria y con ocasión de los avances de dicho proceso se modifica el estado emocional y la voluntariedad. Varios meses después, 5 meses más o menos, se efectuó una reevaluación y se define que ahora sí está disponible. Por lo tanto, hubo que esperar y brindarle a esta niña el tiempo necesario. Este debe ser un proceso flexible que se ajusta al estado del niño y lo que manifiesta. Ayer mismo, por ejemplo, yo había efectuado una evaluación previa a una niña de 12 años, habíamos definido que estaba en adecuadas condiciones físicas, adecuadas condiciones psíquicas, y ella había manifestado su voluntariedad. Programamos la entrevista para ayer martes en la tarde, teníamos la entrevistadora designada, el fiscal iba a estar de observador, pero muy temprano en la mañana de ese mismo día me llama la mamá y la niña y me dice que la niña se arrepintió, que no está dispuesta a participar y que no se va a presentar a la diligencia. Bueno, eso se le informó al fiscal y la entrevista no pudo efectuarse. No se puede forzar esta participación si el niño está explicitando que no puede o no quiere hacerlo. La situación más compleja para nosotros es cuando es el adulto el que impide el contacto con el niño. En esos casos revisamos los antecedentes, efectuamos visitas al domicilio, privilegiando la atención presencial. Le pedimos al fiscal que remita los antecedentes al Tribunal de Familia porque nos preocupa especialmente la situación de riesgo en la cual el niño pudiera encontrarse. En consecuencia, y tal como he señalado, la evaluación previa tiene por objetivo conocer la disposición del NNA y le permite al fiscal tomar una decisión sobre la base de esa situación particular. Luego se informa al fiscal el resultado. La respuesta puede ser que el niño está disponible y que la entrevista se puede agendar. También la respuesta puede ser que ahora no está disponible y le proponemos un plazo para efectuar una reevaluación. Y también puede ocurrir que directamente el niño no esté disponible y no lo va a estar.
Todos los niños tienen derecho a expresar su negativa sin ser forzados. De acuerdo al principio de participación voluntaria, si rechaza participar, excepto lo que le informamos al fiscal, dejando abierta la posibilidad de que si cambia de opinión, pueda avisar. Solo y para finalizar, compartir con ustedes unas cifras. Algunas cifras de nuestra región. Desde el 3 de octubre del 2019, fecha en que entra en vigencia la ley en nuestra región, hasta el 18 de marzo del 2020, efectuamos 792 evaluaciones previas. A partir del 19 de marzo al 30 de septiembre de este año, plena pandemia, los profesionales Juravit de la séptima región hemos efectuado 520 evaluaciones previas a EB, lo que da cuenta del trabajo que realizamos. Muchísimas gracias por su atención y por su participación, y por supuesto quedo muy atenta a todas las preguntas que ustedes puedan formular más adelante. Muchísimas gracias, Yasna, muy interesante este enfoque y este detalle de la evaluación previa, que es algo tan nuevo y desconocido, ¿no es cierto?, que estamos aprendiendo. Bueno, ahora vamos a escuchar a don Pablo Riquelme, subcomisario de la PDI, que nos va a exponer sobre un aspecto muy interesante y desafiante, que son las entrevistas investigativas en delitos también de mayor complejidad, como el tráfico ilícito de migrantes, y además con la asistencia de intérprete. Muchas gracias, Pablo, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Bueno, como me presentaron, yo trabajo en la Brigada Investigadora de Trata de Personas de Iquique, y soy entrevistador, investigador, y tengo la oportunidad de poder desarrollar entrevistas investigativas con ciudadanos, niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana, en investigaciones por el delito de tráfico ilícito de migrantes. La particularidad Pablo, te de esta... escuchas un poquito bajito. Si puedes acercarte un poco más o subir el volumen, por favor. Ya. Voy a hablar un Ahí, poco más fuerte. Ahí no ahí sé si sí, se escucha bien. Ya, perfecto. La particularidad de mejor. las entrevistas que me ha tocado desarrollar ha sido con utilización de intérpretes. En el trabajo que hemos desarrollado, este ha sido principalmente con la Fiscalía Local de Alto Hospicio, donde me ha tocado participar con la abogada asistente, doña Carla Miranda, como dupla, en la mayoría de las entrevistas que me ha tocado hacer, tanto en delitos sexuales como en los casos de tráfico ilícito migrante. Esta reiteración y este trabajo que se ha ido desarrollando ha permitido tener una buena comunicación tanto en la parte de la planificación de la entrevista como en el desarrollo mismo de esta, logrando también ir teniendo la posibilidad de ir recibiendo una retroalimentación respecto a la técnica, como la estamos aplicando, e ir corrigiendo o reforzando algunos puntos de la entrevista en sí. En este caso ha sido muy positivo que la dupla tenga los conocimientos técnicos respecto al protocolo, porque al momento de las pausas me ha podido ayudar a estructurar de buena forma las preguntas de aquellos puntos que no se han abordado en la entrevista, y principalmente enfocándonos en que estas preguntas no vayan a ser preguntas sugestivas o que vayan a afectar al niño entrevistado. Los conocimientos técnicos que tiene la dupla permiten que durante la planificación de la entrevista se pueda adecuar correctamente las preguntas que vamos a realizar durante la entrevista misma. Sumado a esto está el hecho de que tener los antecedentes de la carpeta y conversar cuáles son los puntos de interés a desarrollar en la entrevista, siempre, bueno, o sea, siempre manteniendo la neutralidad que requiere la aplicación de esta técnica, pero esto, el tener acceso a estos antecedentes nos permite tener claridad de cuál es el delito que vamos a abordar, y también nos permite ver si es que nos podemos encontrar con un relato que nos dé cuenta de otro tipo de delitos. En este sentido, creo que una de las ventajas que hemos observado en el desarrollo de la entrevista también está el hecho de que, al ser investigador en el área de trata de personas y tráfico ilícito migrante, el conocer la casuística del tráfico ilícito migrante, las características de las rutas, los lugares por donde tienen que caminar las personas que son objeto de tráfico, esto nos permite también poder ir profundizando en la entrevista en algunos elementos que nos puedan dar o acreditar algunas agravantes del delito.
Por ejemplo, en el caso de acá de Tarapacá, de Iquique, tenemos la localidad de Colchane, que es un sector por donde se da mucho el tema del tráfico ilícito de migrantes. La característica que tiene Colchane, para quienes no lo conocen, es un sector con mucha altura, estamos hablando sobre 4.300 metros de altura, con climas muy marcados, temperatura durante el día alta, temperatura en la noche con mucho frío, y también hay algunos detalles respecto a las rutas que se utilizan, que por ejemplo hay un sector donde hay unos humedales, donde algunos relatos dan cuenta de adultos, dan cuenta que han pasado por ahí, se han mojado los pies, estamos hablando de si pasan en la noche, se mojan los pies, se exponen a hipotermia. Entonces, el conocer ese tipo de elementos y poder tener la oportunidad de desarrollar las entrevistas permite poder profundizar mayormente en la entrevista en sí con los niños, niñas y adolescentes. En el trabajo que nosotros hemos desarrollado con la dupla, al momento de preparar la entrevista, en este caso eran niños de nacionalidad haitiana, tuvimos la preocupación de analizar el protocolo, estructuramos algunas preguntas que nos permitieran adecuar cómo poder obtener un relato, partiendo de la base que entendemos que las personas objetos de tráfico no se sienten víctimas, ya que ven los hechos como un ingreso ilegal, como una evasión a los controles migratorios que tiene el país, y por consiguiente no se ven afectados por ello. En ese sentido, hemos realizado entrevistas de tráfico ilícito migrante con uso de intérprete, y esto nos permitió darnos cuenta que este ejercicio de utilizar un intérprete como un facilitador de la comunicación no ha sido una actividad libre de dificultades. Pero sí es un acto relevante que nos permite poder promover el acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescentes respecto a su autonomía progresiva y por consiguiente su derecho a ser oído. Cuando comenzamos a planificar la entrevista de estos niños de nacionalidad haitiana, la periodista consiguió una intérprete mujer, que no era intérprete de profesión, pero sí era una ciudadana haitiana que hablaba español, y con ella empezamos a trabajar. Un elemento que influyó considerablemente en el buen desarrollo de la entrevista fue que realizamos una reunión de coordinación con esta intérprete, donde nos presentamos, yo me presenté como entrevistador, eh, vimos también si es que nos logramos entender, porque ella si bien hablaba español, pero tenía acento creol, entonces si yo tenía que hablar más rápido, hablar más lento, o ella modular un poco mejor. Ese tipo de trabajo lo hicimos días antes. También le explicamos el tipo de delito que íbamos a investigar, por qué nos podíamos encontrar dentro de los relatos, teniendo una idea general. Le facilitamos y le explicamos el protocolo de entrevista con la finalidad de que entendiera cuál era el sentido que tiene el protocolo y la importancia que tienen los tipos de preguntas que se hacen, especialmente la etapa del rapport, la etapa de la memoria episódica. En definitiva, fue una experiencia positiva. En este caso, la intérprete tuvo la precaución de leer el protocolo, y a solicitud nuestra también le pedimos que tuviera traducidas las preguntas de la etapa sustantiva, cosa que cuando se llegara a ese punto dentro del desarrollo de la entrevista, no nos viéramos afectados ni tuviéramos una pérdida de tiempo, sino que fuera de una manera más fluida la aplicación de las preguntas de la parte sustantiva. Si bien, como todo lo nuevo, siendo nuevo la implementación de la entrevista, como también nuevo la utilización de intérprete, no está esto exento de dificultades. Me gustaría poder compartir con algunas situaciones que nosotros observamos, que yo creo que son desafíos, y que en la práctica uno puede ir mejorando, y lo vimos en la práctica porque ya hemos desarrollado 6 entrevistas con utilización de intérprete, y claro, al principio fue un poco más difícil y después ya habían errores o situaciones que se iban mejorando. Una situación ocurrida fue que, si bien la intérprete sabía cuál era el tipo de delito que se hablaría, el relato del niño en un
punto donde empezó a dar cuenta de malos tratos sufridos durante el viaje, de algunas vulneraciones graves de sus derechos. Esto afectó a la intérprete, entonces notamos que en un momento se le pusieron los ojos llorosos, pero se pudo contener, no pasó a llanto, pero sí se notó afectada. Ahí es un punto que también cuando les toque a algunos de los otros entrevistadores acá presentes hacerlo, tienen que preparar a al intérprete para que sepa que se puede encontrar con algún tipo de situación que la pueda afectar emocionalmente. Bueno, como decía, como todo proceso nuevo, esto conlleva ajustes y mejoras. Durante las primeras entrevistas nos encontramos con algunas dificultades, tal como el orden de las preguntas, respetar los turnos para hablar, dar tiempo para interpretar o preguntar, el uso del lenguaje en primera persona, entre otros detalles. Todas estas situaciones se fueron mejorando con la práctica y ya después de las últimas entrevistas no teníamos problemas con ir mejorando eso. Por ejemplo, nosotros hicimos las coordinaciones con la intérprete que íbamos a hacer un desarrollo de entrevista con preguntas consecutivas. Es decir, yo hacía la pregunta, la intérprete la traducía al creol y el niño respondía y viceversa. Este tipo de interpretación generaba que en algún punto del relato los tiempos de pregunta y respuesta se acortaban y no permitían que se dieran pausas para la correcta interpretación. Situación que se dificulta aún más cuando tenemos niños que se encuentran anímicamente afectados, porque al ser interrumpidos para que se realice la interpretación, podemos hacer que el relato se corte. Entonces, especialmente en aquel punto en que el niño ya tomaba confianza y empezaba a explayarse un poco más. Este tipo de situaciones generó que en algunas ocasiones repitiéramos algunas preguntas sobre algunos temas en particular, sobre lo que el niño ya había respondido. Otra situación que se da es que durante la entrevista, al tener una tercera persona en la sala, que estuviera traduciendo todo lo que se hablaba, en algún momento se hablaba en tercera persona. Entonces se perdía un poco el hilo de lo que solicita el protocolo, que es hablar en primera persona. Pasaba, por ejemplo, ya, pregúntele al niño sobre cómo era la frontera. No, el niño dice tal cosa. Entonces, ese tipo de situaciones son cosas que nosotros vivimos al principio, pero ya después lo empezamos a mejorar dentro de la práctica. Dentro de las buenas prácticas que se desarrollaron en la experiencia que hemos tenido, el tener conocimiento de una especialidad distinta a lo que es delitos sexuales nos ha permitido poder desarrollar de buena manera la entrevista, porque se conoce la fenomenología y la forma de operar de estos delitos. Otra buena práctica fue la incorporación, por este tema que hablábamos de las pausas, de respetar los tiempos. Incorporamos una regla que en este caso era: vamos a esperar que la intérprete, que en este caso se llamaba Nancy, vamos a esperar que Nancy te diga lo que yo estoy preguntando y yo voy a esperar que Nancy me diga lo que tú me estás diciendo. Esto fue para lograr desarrollar la entrevista con esta modalidad de pregunta y respuesta consecutiva y dejar claro al niño y adolescente, con un lenguaje simple, la forma en que nos comunicaríamos dentro de la entrevista. Otra buena Pablo, práctica, estamos llegando a tu tiempo. ya, termino al tiro. Otra buena práctica que hemos desarrollado es los conocimientos técnicos que tiene la dupla. Esto nos permite poder hacer una buena planificación y estructurar estrategias y preguntas acorde al delito que se va a investigar. La coordinación y preparación con el intérprete es de suma importancia, porque nos permite poder aplicar el protocolo como corresponde y desarrollar una entrevista respetando siempre los derechos del niño, en el sentido de que pueda ser oído. Bueno, para finalizar, es importante, me gustaría destacar que más allá de las dificultades que tiene la implementación de la ley y sobre todo todos estos procesos, estos cambios, la entrevista investigativa video grabada ha generado un cambio rotundo en el trato de los niños, niñas y adolescentes como sujeto de derecho, ya que al contar con espacios seguros y con personas debidamente capacitadas, evidentemente genera un proceso menos victimizado. Dicho eso, e independiente de que
todo proceso nuevo tiene las dificultades, y si a eso le sumamos la dificultad de tener una tercera persona como un intérprete, no podemos olvidar que la práctica es lo único que nos permite ir mejorando la técnica. Y esa técnica, la que hoy en día estamos utilizando, nos permite proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, y ahora finalmente, para terminar el panel, vamos a conocer qué piensa una fiscal como Carmen Gloria Manríquez de la región del Maule y especializada en delitos sexuales sobre la entrevista investigativa, tanto como entrevistadora como fiscal investigadora. Carmen. Hola, buenos días a todos. Estamos muy agradecidos por la invitación a participar en este seminario y poder compartir con ustedes cómo ha sido mi experiencia como entrevistadora e investigadora de delitos sexuales. El tema que expondré el día de hoy dice relación con la entrevista investigativa, EID, como una diligencia de investigación dentro del proceso penal. Para poder contextualizarlo, lo haré desde un enfoque cronológico. El comienzo, la noticia criminal, la denuncia. La ley 21.057 establece que una vez recepcionada la denuncia, ya sea por carabineros, por la PDI, se debe tomar contacto inmediatamente con el fiscal. Es tan así que la ley establece un plazo perentorio de 8 horas para ese contacto. En ese contacto, los funcionarios de policía deben entregar cierta información al fiscal, que está dada por los hechos de la denuncia, por los formularios de factores de riesgo, por el formulario de grave vulneración de derechos. En ese sentido, el persecutor, al recibir toda esta información, debe tomar dos grandes decisiones. La primera de ellas es evaluar la necesidad de requerir ante el juez de familia o el juez de garantía alguna aplicación de una medida de protección especial que se establece en el artículo 25 de la ley. Esta información que se le entrega al fiscal es un retrato del aquí y ahora de la situación concreta del niño. Y el fiscal lo que debe evaluar es si corresponde, qué medida de protección especial se le debe aplicar. Obligación de hacer abandono del hogar común por parte del agresor, si el agresor vive con el niño, o bien prohibir la aproximación de este sujeto al niño si es, por ejemplo, el vecino, o si se da una situación en un contexto vecinal. También dentro de las medidas de protección que establece la ley está aquella en que el cuidado personal provisorio puede ser entregado a un adulto referente que sea parte de la red de protección del niño, niña o adolescente, distinto a su padre, a su madre, a fin de evaluar y salvaguardar la integridad física y psicológica del niño. La segunda función que debe evaluar el persecutor al recibir la noticia criminal es determinar qué diligencias investigativas se requieren en ese momento, tendiente a acreditar la existencia del delito o la participación, como por ejemplo aquellas pruebas que se pueden perder por el transcurso del tiempo. Por ejemplo, estoy pensando en una prueba biológica. Ya ingresada la denuncia en la fiscalía, es importante contarle a usted que se trabaja con un grupo de abogados denominado preclasificación. Estos abogados realizan dos funciones. La primera de ellas es efectuar un doble control a las medidas especiales de protección, es decir, verificar que efectivamente se hayan decretado alguna medida de protección, y si en el evento que se hubiese decretado, es ella la medida de protección especial e idónea para el caso concreto. La segunda función de este equipo de trabajo consiste en efectuar la derivación a fin de efectuar la evaluación previa de la EID. Es la función que es realizada por funcionarios de URAVID, quienes tienen el objetivo de poder establecer si el niño se encuentra en condiciones físicas y emocionales para ser entrevistado, vale decir, si están disponibles. Ya contando con el visto bueno, con el pase que nos da URAVID, señalándole que el niño sí se encuentra disponible para ser entrevistado, procede en esta etapa por parte del fiscal que designemos el entrevistador y que procedamos a agendar la entrevista investigativa. Esta entrevista investigativa será efectuada por una dupla técnica, como ya han señalado mis otros compañeros en lo que va a este seminario. Esta dupla técnica está conformada por el entrevistador y un observador. La mayoría de la oportunidad del observador es el fiscal de la causa. Pero previo a la realización de la entrevista investigativa, esta dupla técnica se reúne. ¿Se reúne para qué? Se reúne para planificar la entrevista. Esta planificación es parte de la metodología.
y consiste en realizar un análisis de los antecedentes de la causa. Conocer qué es lo que se relata en la denuncia, conocer los antecedentes que se aportaron a través del formulario de factores de riesgo, de los formularios de factores de grave vulneración, de los antecedentes entregados por funcionarios de URAVIP a través de las comunicaciones directas que tiene entre el fiscal y el funcionario de URAVIP. Lo que permite, en definitiva, formular una estrategia para abordar esta entrevista. La idea como diligencia investigativa nos permite trazar una línea de investigación a fin de establecer qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó, la identidad del victimario. Por ejemplo, si estamos ante una situación de un abuso sexual de persona mayor de 14 años, el legislador ha establecido que se deben establecer ciertas circunstancias comisivas del delito. Y en esta etapa es importante que el observador y el entrevistador planifiquen cómo van a obtener esa información respecto a los antecedentes analizados. Si existió fuerza, ¿en qué consistió la fuerza? Si hubo intimidación, si la víctima se encontraba privada de sentido o estaba en imposibilidad de oponerse. Esta planificación también considera circunstancias especiales que el niño o niña pudiera presentar. Por ejemplo, si se trata de un niño pequeño de 5 o 6 años, claramente el tiempo de concentración va a ser menor que el de un niño de 15 o 16 años. Si se trata, por ejemplo, de un abuso sexual crónico, es muy importante poder planificar y establecer a fin de separar incidentes, separar el último episodio o aquel episodio que recuerda con mayores detalles. Todos estos análisis todos estos antecedentes deben ser analizados y por parte de esta dupla para prever las situaciones que puedan ocurrir. Nos ponemos de acuerdo en definitiva cómo abordaremos la obtención de un relato limpio, exento de preguntas inductivas o sugestivas. Llegado el día de la entrevista, es importante destacar que es el entrevistador quien va en busca del niño y efectúa en esta oportunidad una última evaluación al estado físico, emocional y a la disponibilidad del niño a participar, niño ni adolescente, en esta entrevista. Se lleva a efecto la entrevista de acuerdo a la planificación efectuada previamente. Es importante considerar que dentro de la metodología se considera la realización de una pausa, momento en que el entrevistador sale de la sala a reunirse con el observador a fin de establecer un feedback, una retroalimentación respecto de la información obtenida a través de la aplicación del protocolo. Ahí está, ya, ahora estoy bien. Ya, ¿qué punto no ha quedado claro? Si es que falta precisar algún antecedente en base a lo que el niño, niña o adolescente no ha relatado. Es importante también destacar que tanto el observador como el entrevistador están constante y permanentemente monitoreando el estado emocional y físico del niño, niña o adolescente. Incluso se monitorea, ya estando en la entrevista investigativa, la disponibilidad del niño, niña o adolescente a seguir en esta diligencia. Y si él manifiesta su intención, su voluntad de no querer seguir adelante con la entrevista se suspende. Una vez terminada la entrevista investigativa, el niño es llevado de regreso a la sala de espera donde está el adulto responsable. La implementación de la ley en nuestra región implicó una etapa previa de preparación, desde la creación de una informática que permitiera los registros de estas nuevas actividades y reflejara el flujo de trabajo. La marcha blanca fue una oportunidad para revisar críticamente los obstáculos y poder mejorarlos para estar plenamente preparados para la llegada del día 3 de octubre del año 2019. Entendemos que el día de hoy hay muchas personas que son parte de las regiones que parten la segunda etapa. Solo decirles que si bien es cierto, la implementación implica un trabajo adicional, es también un desafío que a lo largo solo trae aparejado mayores beneficios para los niños y para las personas que trabajamos en estas instituciones en el proceso penal. Es necesario relevar la importancia de la idea de la persecución penal, dado que se obtiene más información y de mejor calidad. Si hiciéramos una comparación con el sistema antiguo, muchas veces llegamos a juicios con niños, niñas y adolescentes que no estaban en condiciones y no lográbamos los resultados que esperábamos.
Por lo tanto, esta nueva metodología viene a ser un aporte que mejora el trabajo que efectuamos todas las instituciones que participamos en el proceso penal. Muchas gracias, quedo atenta a sus consultas y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carmen, y a todos los panelistas. Ahora tenemos 10 minutos para contestar muy rápidamente preguntas de los asistentes. Vamos a partir por preguntas para Yasna. ¿Cuál ha sido la experiencia en cuanto a respetar el principio de participación voluntaria durante la investigación? ¿Ha aumentado la retractación? ¿Qué ocurre con la entrevista cuando los niños, niñas y adolescentes muy pequeños no han querido entrar solos a la sala de entrevistas? No te escuchamos, estamos en audio. A ver. Ahora sí. Son varias preguntas, todas muy interesantes. La verdad es que no, yo respecto del concepto de recoger la voluntariedad y el aumento de la retractación, en nuestra experiencia no ha habido un aumento. Tampoco un aumento del desistimiento, muy por el contrario. Yo creo que cuando se recoge genuinamente la voluntariedad de la víctima, la entrevista es de mejor calidad, se obtiene mejor información. Lo decía Carmen también en su presentación. Nosotros tenemos la experiencia de haber antes un poco empujado la participación de los niños, ¿no? Y eso no nos traía buenos resultados tampoco, o no obteníamos el éxito penal que pretendíamos obtener. Entonces, la participación efectivamente mejora el proceso. La verdad es que sí, lo mejora. Ahora, algo de los niños lactantes, perdón, pero hay varias preguntas. Los niños, sí, si los niños pequeños tenían dificultades, ¿qué ocurre cuando un niño pequeño no quiere entrar a la sala de entrevistas? Son todas preguntas de voluntariedad de alguna manera. Sí, bueno, con niños muy pequeños ocurre que a veces, con ocasión del mismo daño emocional, tienen ansiedad y no pueden separarse del adulto responsable que los cuida. Bueno, en ese caso el niño no está disponible. No lo podemos separar a tirabuzón del adulto si eso le causa daño o ansiedad. Si el niño no puede separarse, lo declaramos no disponible. Muchas gracias, Yasna. Una pregunta para Flor. Dice, mi pregunta es, ¿la entrevista investigativa videograbada será realizada por un entrevistador designado por el fiscal? ¿Eso se realizará en la misma unidad policial, por ejemplo, o el menor hay que trasladarlo a la fiscalía? Flor, ¿dónde se hacen las entrevistas? Bueno, como vimos en las presentaciones, ¿cierto? Las entrevistas investigativas videograbadas se hacen en una sala especial, ya sea en dependencias de la Fiscalía, ¿cierto? O alguna otra sala que nos pueda colaborar alguna otra institución. Y el fiscal es quien designa, ¿ya? No, digamos, como se hace en el momento lo más oportuno, ¿ya? Si, por ejemplo, la URAVID señala que ese niño está dispuesto, digamos, a poder realizar la entrevista rápidamente, el fiscal tiene que designar en un plazo, digamos, establecido, ¿ya? Pero primeramente debe la URAVID y hacerse cargo de ver si el niño está disponible con las condiciones físicas y psíquicas para poder realizar la entrevista investigativa. Y luego de eso, el fiscal designa. Perfecto, y se hace en la sala de entrevista entonces que se determine. Una pregunta para Carmen. Quisiera saber si la nueva ley ha implicado algún cambio en la organización de las fiscalías locales, por ejemplo, para adoptar las primeras medidas dentro de las 24 horas, o si de las denuncias se da cuenta el fiscal de turno o el fiscal especializado. Claro que ha implicado un cambio de la forma en que trabajamos, ha implicado un trabajo en equipo, mucha coordinación, sobre todo con las policías de investigaciones, con carabineros, con los hospitales, porque muchas denuncias también parten desde esa instancia en el hospital. El Ministerio Público tiene establecido un protocolo que consiste básicamente en que las policías llaman al fiscal de turno. En la región del Maule nosotros tenemos 3 zonas, la macrozona norte, centro y sur. Carabinero o el funcionario que recibe la denuncia toma contacto con el fiscal de turno. El fiscal de turno tiene claridad absoluta qué es lo que debe hacer.
a través de estos antecedentes que hemos indicado, que es los formularios de factores de riesgo, los formularios de factores de grave vulneración y los antecedentes que se entregan en la denuncia. En base a esos antecedentes, el fiscal toma una decisión de solicitar las medidas de protección, que es lo más importante, para que el niño, al momento de prestar la declaración en la entrevista investigativa, se encuentre en una red se encuentre tranquilo, apoyado, fuera de riesgo, para que así el relato de él pueda ser lo más íntegro y completo posible. Gracias, Carmen. Otra pregunta para ti. Dice, ¿cómo incluyes dentro de la planificación la constancia de lo que dijo el NNA? ¿Se levanta un acta? ¿En la audiencia de la formalización se exhibe o transcribe algo de la entrevista investigativa? La ley prohíbe todo tipo de transcripción de declaraciones. De hecho, los funcionarios de la PDI, cuando trabajamos en las diligencias de investigación con ocasión de la investigación de la causa, ellos van a la fiscalía y revisan la entrevista en las dependencias de la fiscalía. Cuando realizo la audiencia de formalización de la investigación, procedemos a revisar estas grabaciones porque quedan guardados, almacenados, algo que nosotros llamamos el repositorio, que nos permite a mí como fiscal de la especialidad revisarlas constantemente a fin de poder realizar la formalización de la investigación. Por regla general, en audiencias no se hace referencia a los términos de la declaración del niño, niña, adolescente prestado en la EID. Lo que el Ministerio Público hace es formalizar la investigación, es comunicarle al imputado los hechos por los cuales, pero no los detalles precisos, sino la propuesta fáctica que implica el delito que se está formalizando investigación en ese caso. Por lo tanto, no llevamos una minuta escrita de respecto de qué fue lo que declaró y lo que no dijo, etc. No existe en ese sentido una transcripción ni anotaciones que puedan ser conocidas por el defensor o por el juez como antecedente para dar por acreditada la existencia del delito. Gracias, Carmen. Una pregunta para Nicole. Nicole, la gente quiere saber cuáles son los contenidos, las materias del curso inicial de formación especializada de los entrevistadores. Bueno, como dije anteriormente, vemos los temas de tipo penal, ¿cierto? Temas legales, también vemos el desarrollo cognitivo o psíquico-emocional del niño, niña, adolescente. En estos 15 días también de formación inicial, todos los días nos pasan obviamente materias distintas y al término de la clase nos realizan una evaluación, una prueba, para ver en qué estamos fallando, qué nos falta también para aprender y poder aprender bien el tema de esta ley. También realizamos entrevistas simuladas con evaluación y también están observando los demás entrevistadores que nos estábamos capacitando en ese momento con la finalidad de que ellos nos den su punto de vista de las cosas buenas que realizamos o las debilidades para poder mejorar y poder llevar una entrevista con desarrollo positivo. Bueno, también que se trabaja en dupla, ¿cierto?, en el momento de la capacitación y como lo han dicho también los demás funcionarios que pertenecen a esta institución, que también tenemos la dupla, ¿cierto?, y el apoyo de los fiscales o de otras personas que también han sido capacitadas en esta ley. Pero más que nada es eso, los temas legales, ¿cierto? El desarrollo psíquico-emocional del niño, niña, adolescente, el desarrollo cognitivo, la diferencia de la memoria episódica también, y más que nada son las entrevistas simuladas que son evaluadas. Entonces, en estos 15 días, estos 15 días de formación es súper exigente, como lo dije anteriormente, y después obviamente quedamos con la formación continua, que igual no es menor, y así uno va viendo las debilidades que igual tiene. Más que nada. Muchas gracias, Nicole, por tu respuesta tan completa. Y por último, una pregunta para Pablo. De su exposición dio la impresión que hizo más de una entrevista con intérprete. ¿Pudiera contarnos cuántas entrevistas ha podido hacer en este tiempo con intérpretes? Y además, ¿qué recomienda? ¿Un entrenamiento en condición emocional para los intérpretes que puedan realizar estas entrevistas investigativas, eventualmente
cuidar con terapia reparatoria para ellos? La última parte de la pregunta no la escuché bien. Si se requiere para los intérpretes, además, ¿usted cree terapia reparatoria eventualmente? Sí, bueno, a mí me ha tocado desarrollar 7 entrevistas por tráfico ilícito de migrantes, con intérprete todas, y respecto a terapia para los entrevistadores e intérpretes, sí es recomendable porque uno recibe mucha información que afecta emocionalmente si uno tiene un corazoncito, entonces uno tiene familia atrás y eso lo va afectando y uno se lleva esa carga para la casa, para la oficina y a la larga se va acumulando y al final uno termina, como se dice, quemado. Entonces quedan los sentimientos muy planos después. Entonces sí es importante tener un tipo de terapia y contención después de hacer este tipo de trabajo. Muchísimas gracias, Pablo. Con tu respuesta cerramos entonces este panel, donde solamente decir que nos hemos podido dar cuenta cómo gracias a esta ley hemos crecido en la profesionalización de la toma de información, ¿no es cierto?, respecto a los niños, que hoy día se llama entrevista investigativa videograbada, y además en el gran crecimiento respecto de la prevención de la victimización secundaria que se ha podido observar en la exposición de cada uno de nuestros panelistas, a quienes agradecemos especialmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias a todos los panelistas que aportaron su tremenda experiencia en este proceso de la ley. Ahora les quiero contar que vamos a realizar un pequeño break de 10 minutos para que nos encontremos con el tercer panel de intermediación en la declaración judicial de niños, niñas y adolescentes. Les recordamos, por favor, ser puntuales para el inicio. Nos encontraríamos a las 12:07, según mi reloj. Y les recordamos que este seminario también está siendo transmitido a través del streaming, del canal, por el streaming y también por el canal del Poder Judicial. Así que les damos 10 minutitos, por favor, para que vuelvan y seamos puntuales para que nos reencontremos con este módulo.